Y le agradezco muchísimo, como siempre, a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP, pues una de las figuras clave en la negociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por tomar la llamada. No, Rodrigo, a tus órdenes, encantado de saludarte. Pues cómo, digamos, primero saber los tiempos, Juan Carlos, se hace esta solicitud del establecimiento del panel, cuándo se conforma, por cuántos miembros, y luego son 150 días y 30 días adicionales para el informe final. Sí, es correcto. Digo, ya este caso tiene mucho tiempo gestándose. De cierta manera, yo creo que es bastante lamentable que estemos llegando a esta instancia, pues porque ha habido muchas oportunidades de diálogo previo para que esto no tuviera que dirimirse en una controversia de este tipo, pero bueno, pues ni hablar. Entonces, con la solicitud del día de ayer, se detona el proceso. Se tienen que primero nombrar al presidente del panel, que es la persona que organiza los trabajos, pone los tiempos y demás, y a dos panelistas adicionales. Son tres en total. Ese proceso es muy rápido. En las próximas 2 semanas, 15 días, tiene que quedar ya determinado quiénes van a ser los que conformarán ese panel. De modo que si el panel queda establecido, digamos, la primera semana de septiembre, como tú bien lo traes ahí en mente, el proceso de deliberación debe durar máximo 180 días. Entonces, pues iniciando en septiembre, hipotéticamente, pues estamos hablando de que una decisión la conoceríamos todos hacia posiblemente marzo, tal vez abril del próximo año, porque por ahí se cruzan las vacaciones de Navidad. En Estados Unidos es el Día de Acción de Gracias, pero en todo caso, no más allá, te diría yo, de abril del próximo año, ya tendríamos una decisión del panel. Y dependiendo de eso, México o quien sea el país responsable, tendrá en todo caso un tiempo para implementar la decisión del panel, pero sí, para marzo, abril del próximo año tenemos que tener clara la situación de lo que el panel vaya a concluir. A concluir, ¿es inapelable? O sea, una vez que el panel llega, pues como ya lo mencionabas, probablemente en abril, ya, digamos, si sale, le dan la razón a Estados Unidos, ¿se vuelve inapelable o hay algún otro mecanismo al que se puede recurrir? No, la decisión del panel es definitiva, y lo que sí puede haber es que posteriormente, según lo que decide el panel puede concluir: necesitas reformar una ley o tienes que hacer algún otro acto administrativo que pues claramente no se va a hacer de la noche a la mañana. Claro. Entonces ahí es en donde los países pueden negociar un tiempo para dar un cumplimiento a la decisión del panel, pero no, esa parte se tiene que acatar. Claro, anular el decreto. En el comunicado de la Secretaría de Economía dice dos aspectos que creo que pues ahí se va a dirimir en parte. Uno, que, bueno, están listos para defender la posición, que la regulación nacional es consistente con compromisos suscritos en el tratado, ahí habrá, supongo yo, una interpretación jurídica, pero luego el dos, que las medidas impugnadas no tienen afectaciones comerciales, no lo dicen ahí, pero evidentemente México no es sustancial la importación de maíz blanco, que es el que está contemplado en este tratado. Considerando estos dos aspectos que está destacando Economía, ¿cómo observas o cuál es tu expectativa en cuanto al proceso? Pues mira, evidentemente solo podemos especular, pero aquí yo creo que el decreto, al leerlo, pues deja clara una postura que ha estado manejando la Secretaría de Economía desde hace tiempo, que es básicamente que como esto no afecta al comercio, entonces por lo tanto no debería ser una preocupación, y el tratado en ese aspecto es muy explícito. Cuando tú vayas a tomar una medida, ya sea sanitaria o de otro tipo, existen procedimientos que tienes que seguir, incluyendo la realización de análisis de riesgo, la presentación de la evidencia científica, que se demuestre que has considerado otras opciones que puedan resultar menos onerosas, y pues eso es lo que Estados Unidos ha reclamado. Estados Unidos nunca ha dicho que México no pueda tomar este tipo de reglas. Lo que ha dicho es que el procedimiento que siguió pues no es el adecuado, y por lo tanto el grado de incertidumbre, el grado de autoridad que se puede ejercer en ese aspecto, pues es muy grande, y eso es lo que representa la preocupación, que pues al día de hoy es maíz, pero el día de mañana pues podría ser cualquier otro producto, ¿no? Y esa es la parte en donde me parece que no se ha puesto la atención adecuada.
y sin duda esa va a ser, como los abogados sugerirían, pues esa va a ser la litis de lo que va a considerar el panel, si el procedimiento fue el adecuado o no. Claro, y ahí el énfasis que ha puesto Estados Unidos con respecto a que no tiene base científica esta política que está implantando México, que evidentemente los impacta. Ahora, la formulación, digamos, algo que me llamó la atención, me refiero a la formulación que hace el USTR, la representación comercial de Estados Unidos, es que dice en un capítulo 2 el decreto de 2023 también le instruye a las autoridades mexicanas para que gradualmente sustituyan el maíz genéticamente modificado para alimento para animales, que ahí sí les puede impactar. Evidentemente hay un componente político significativo, considerando el sistema de colegio electoral y que varios de los estados del famoso Corn Belt o esta cinturón del maíz, en donde su principal cliente de exportación es México, pues se vuelve también un tema clave, ¿no? Y no lo advertía, digamos, la parte de la instrucción para irlo sustituyendo gradualmente. Sí, lo que pasa es que recuerda que el decreto ha ido mutando en diversas intentos que se tuvieron de arreglar o de corregir la situación. Y en el último decreto, porque al principio prohibía todo el maíz, independientemente si fuera blanco o si fuera amarillo. Siempre y cuando fuera genéticamente modificado, se iba a prohibir. Y luego después se trató de acotar solamente a algunos tipos de maíz y otros no. Y después se mantuvo eso, pero en función de las existencias de inventarios y los planes de producción y otras cosas, pues se podría mover ahí la importación o las cantidades dependiendo de la necesidad de México. Y vaya, a ver, mira, todo esto que te acabo de decir en 30 segundos, Rodrigo, es precisamente el punto. O Sí. sea, si tú vas a tener un tratado en donde la manera de ser exitosos es complementar lo que cada país puede ofrecer, pues este tipo de reglas realmente lo que hacen es que elevan los costos no solamente de transacción, sino incluso también de información. Imagínate tener un departamento en tu empresa solamente dedicado para ver los números, cómo se están moviendo inventarios, en qué momento vas a poder importar o exportar. Pues esa parte le mete un gran ruido al sistema. Y fíjate, similar a esto, Canadá, no sé si Canadá Sí. se vaya a subir también al panel, pero Canadá también se asoció a las consultas y uno podría decir, por ahí escuché la pregunta, ¿por qué Canadá si no nos exporta nada de maíz? Bueno, Canadá lo que nos exporta son otros productos genéticamente modificados, Claro, pero la preocupación sistémica es la misma, o sea, exacto. la incertidumbre que genera el proceso. Lo estaremos observando. Estimado Juan Carlos, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por la entrevista. El agradecido soy yo, Rodrigo. Muy buen fin de semana. Saludos. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker.